El analista número uno, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número uno. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día, Carlos Antonio Vélez. toda la verdad. De B12, la radio digital 100% independiente. Hola, encantado de estar otra vez con todos ustedes. Los técnicos empiezan a proyectar, los de selecciones nacionales, cómo van a manejar lo que viene. Partidos de preparación para más adelante tomar las decisiones correctas. Hay muchos que ya tienen en la cabeza el equipo que va a ir al Mundial. Para que tengan una idea, 23 hasta 26. Esos son los jugadores permitidos. Normalmente la FIFA hace cambios antes de cada Mundial y va adaptando de acuerdo a las circunstancias, pero está entre 23 y 26. Muchos de ellos ya están encasillados, ¿no? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es el protocolo? El protocolo indica que 3 arqueros, hay algunos que solamente usan 2, pero lo normal es llevar 3 y después 2 jugadores por puesto. En algunos casos hay unos hombres que son súper polifuncionales. No son muchos, que juegan de centrales, de laterales o de centrocampistas. Entonces se pueden ahorrar una pieza ahí para encajarla en otro lado. No son muchos los delanteros. Es mejor llevar 4 centrales. Por ejemplo, ya entre 4 centrales y 3 arqueros hay 7. Empiezas a hacer cuentas, sumas y restas. Pero lo más importante es llevar jugadores que estén en plena forma. Es cierto que en la cabeza, reitero, de los técnicos, ya hay una idea. ¿De acuerdo? Estoy hablando en condiciones normales, no aquellos que llevan a los amigos. No. Estoy hablando de un técnico en condiciones normales, que tiene una estructura, que tiene una idea, que ya hay un desarrollo, que ya hay unos partidos, los de las eliminatorias ya clasificaron, vienen los partidos amistosos para hacer algunas pruebas, teniendo en cuenta la base, etcétera, y se toma la decisión de armar el equipo de la competencia. Y ahí en ese equipo de la competencia, ese protocolo que les acabo de indicar es el aplicable. Pero es fundamental tener jugadores en magnífica forma competitiva. Eso quiere decir que estén jugando, que lo estén haciendo bien, que físicamente puedan, que respondan a la exigencia de la élite. Ancelotti, que es viejo zorro en esto, puede tener obviamente mucho de técnico del pasado, pero es viejo zorro, tiene experiencia. Ha dicho con relación a Neymar, es sin dudas el jugador brasileño más talentoso, pero un jugador talentoso también precisa estar en forma. ¿Les leo otra vez? Pero un jugador talentoso también precisa estar en forma. Tiene que estar al 100%, no al 80%. No sirve estar al 80% para un mundial. Yo sé que ustedes como hinchas quieren que esté fulanito, menganito, porque es el que adoran, al que quieren. La leyenda, la figura. Pero no. Si se trabaja de manera seria y responsable, se tiene que llevar a los que mejor estén, futbolística y físicamente. Recuerdo que Reinaldo Rueda, antes de la eliminatoria pasada, cuando íbamos a entrar ya en la etapa grosa del tema, una vez salió el profe Queiroz, dijo, para estar en la selección hay que estar al 500%. Y él mismo echó por tierra algo que era normal
el pedido de estar en magnífica forma, en plenitud, porque permitió que James viniera a la selección con menos del 60-70% porque era él y porque la gente se lo pedía. ¿Y cuántas veces Lorenzo ha traído, no solamente a James, a muchos otros, en una baja condición? Ha traído jugadores lesionados. Acaba de suceder con un hombre sin fútbol como Mosquera. Ese lujo para Mundial, no se lo pueden dar. Y ahí está el mensaje de Ancelotti, clarito. Es sin dudas el jugador brasileño más talentoso, pero un jugador talentoso también precisa estar en forma. Tiene que estar al 100% y no al 80%. Volvieron a escribir sobre Suárez, sobre Luis Suárez, nuestro Luis Suárez. Y han contado una historia en la prensa portuguesa sobre cómo lo reclutaron. Dicen que esto no fue flor de un día, que no es que se les haya ocurrido ahora, hace poco, no, lo tienen desde febrero en la cabeza. Al rescate del soldado Ryan, al rescate del soldado Suárez, es el titular, y lo emparejan con aquella famosa película. Y cuentan que desde febrero están detrás del jugador. Sabían que Gyökeres, su gran figura, su gran goleador, se iba a ir. Necesitamos un hombre que tenga más o menos la misma tesitura. Y a ver, recibir, sí, un platal, como 80 millones recibieron por Gyökeres, pero todo gastárselo en otro. Mejor lo dejan a Gyökeres. Entonces había que buscar un producto que fuera muy bueno y que costara menos. Y pagaron por él 23 millones más aproximadamente 5, 7 de logros y objetivos. Casi 30. Nunca antes el Sporting había pagado tanta plata por un jugador. Y allá se asustaron. Oye, ¿y este quién es? ¿Este dónde salió? Suárez. Estuvo en Zaragoza, sí, estuvo en el Nastic y ahora está en el Almería, equipo de la B. Pero definitivamente tiene muchas condiciones. A ese jugador lo reclutó en Colombia un italiano, Gino Pozzo. Gino Pozzo tiene en Colombia representantes a los que les paga únicamente para que estén pendientes y le informan. Gino, mira, aquí en tal equipo hay tal jugador y le informan qué tipo de jugador es. Y él va recogiendo esa información y una vez la tenga procesada, cómprelo. Y claro, en ese momento vale monedas. Él lo lleva a sus equipos porque tiene varios equipos, entre otros el Watford. Antes tenía Udinese, antes tenía Granada y lo pone a jugar. Y así llevó a Yasser Asprilla y a muchos otros. Los ha tenido en Europa, los ha comprado aquí, siendo apenas medianamente conocidos y posteriormente explotan. Y ya valen un dineral y ese es el negocio de él. Tiene representantes en Colombia que solamente trabajan para él. Miran los equipos, miran los jugadores, informan permanentemente y él da la orden, compre, 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 y compran. Y los equipos colombianos venden. Esa es la historia de Suárez. La cuenta, sobre todo en el último tramo, desde febrero, cuando los scouts lo siguieron, lo vieron y dijeron, este es el que va a reemplazar a Gyökeres. Hoy arranca la Champions, lo que llaman fase de liga. Real Madrid juega en condición de local frente al Olympique de Marsella. El Olympique de Marsella, yo diría que es el segundo equipo del fútbol francés, hoy por hoy. Tenemos la visita del Arsenal al Athletic Club, Juventus Borussia Dortmund, Tottenham Villarreal, el Benfica Karabakh, que es el enfrentamiento entre los jugadores colombianos, Richard Ríos de un lado y del otro Mendoza, un central, y Durán, un atacante que acaba de llegar. Esos dos jugadores no son conocidos en Colombia, todos provienen del fútbol de Portugal. Mendoza es un central que se ha hecho muy fuerte allá en Karabakh. Karabakh es de Azerbaiyán, hay 12 equipos en el campeonato de Azerbaiyán. Karabakh es el séptimo equipo de la tabla.
hoy por hoy, pero es el más representativo. Es un equipo duro y ha hecho una muy buena campaña. No está pues como para ganarle el Benfica, pero está bien. Y Mendoza se ha convertido en una pieza vital. Ya tiene 32 años. Creo que Colombia no viene hace años. Y ese chico Durán apenas tiene 23 años y acaba de llegar del Portimonense. Benfica es el favorito. Además, tendría que ganar. Viene de un empate ante Santa Clara, jugando en condición de local, y eso no lo perdonan. Ese día Ríos, el fin de semana, hizo un gran partido. Comenzó muy bien. Las primeras llegadas a puerta, pim, 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 tres remates que paró el arquero de Santa Clara. Al final un empate que por supuesto que no le cae bien a ese equipo que ha invertido tanta plata y que es el grosso de Portugal. Pues hoy tiene la revancha en Champions. Y les decía que el Real Madrid, que va por la reivindicación, aunque me temo que va a tener el mismo apretón arbitral que tiene en la Liga. Florentino se imaginó algún día la Superliga. Y eso, movimiento telúrico en UEFA y en Tebas en la Liga. ¡Oh! Se van a juntar los grandes y van a acabar con la gran campaña de la Liga y el interés por la Liga y el interés por la Champions y la UEFA. Entonces le están aplicando el torniquete. ¿Qué tal la lista de rivales del Real Madrid? ¡Ah, no! Todos los grosos. Pero bueno, está haciendo un gran equipo. Se enfrenta a una escuadra liderada por un veterano, Aubameyang, un atacante al que se le conoce muy bien. Tuvo una etapa reciente en el fútbol árabe, pero ya pues todo el mundo sabe su presencia en Alemania y en Inglaterra, que es un jugador de gol. Es una escuadra muy parejita, ¿no? Su estrella en defensa es Pavard, que juega de marcador central. Y, en fin, es un equipo que tiene su predicamento. Hoy estaba leyendo Alex Torres en su crónica sobre los equipos internacionales que llegan a España y dice que los fichajes generan expectativas pese al inicio regular y destaca precisamente a Pavard. Este equipo es dirigido por Roberto Di Servi, que hizo una gran campaña en el Shakhtar Donetsk y ahora en el Olympique de Marsella, pues lo está llevando. Y aparte, pues el fútbol italiano, él dirigió Sassuolo en un momento brillante para ese equipo. Y es el rival del Real Madrid. Todos los rivales que tenga el Madrid, en casa o fuera de casa, siempre quieren hacer el partido del año. Esto para aquellos que quieran apostar o quieran seguir la Champions. No es fácil, pero al final el Madrid sabe que tiene que ubicarse entre los primeros, que no le vaya a pasar lo que le sucedió en la liga pasada, que tuvo que hacer un playoff y muy complicado frente al Manchester City. Este segmento es patrocinado por Betano, la nueva casa de apuestas que convierte cada jugada en entretenimiento y diversión. Aprovecha los mercados en vivo, el streaming de los eventos deportivos más importantes de la semana, los pagos inmediatos y las cuotas que marcan la diferencia. En palabras mayores, apostemos al juego de Betano. Hoy la noticia es la salida del técnico de Atlético Nacional. 51 partidos dirigidos, 22 victorias, 17 empates, 12 derrotas, 54.2 de rendimiento, 79 goles a favor, 48 en contra y un título, Javier Gandolfi. Yo sé que a él lo trajeron para que Nacional avanzara en Copa, se quedó en octavo frente a San Pablo, pero ¿y la culpa fue de él? No, señor. Tiene parte de la culpa, siempre la tendrá el técnico. Pero ¿se acuerdan de las 2 penas máximas malogradas por el señor Cardona? Que está en un pésimo estado de forma. Creo que está más gordo que yo. Y Ospina, que cuando lo llaman a definir partidos desde los lanzamientos del punto penal, no sabe ni dónde está parado. Y toda la vida fue igual, ¿ah? Incluso cuando estaba joven y era una de las figuras de la Selección Nacional de Fútbol de Colombia. Entonces, si tenemos esos referentes, ¿le vamos a echar la culpa al técnico? Bueno, siempre se la echan al técnico. Ya lo tenían en capilla, a él lo trajeron para eso. Pero también lo tenían en capilla porque
Las figuritas, como el caso Cardona, son muy amigos o muy amigas, estoy hablando de las figuras. Las figuritas son muy amigas de la zona de confort. Y trabajo 0 pollitos, 0 huevitos. Cada vez que les exigen físicamente, no responden. Y ahí el técnico se vuelve un enemigo. Y ya lo venían trabajando. Y dio el papayazo de los 4 extranjeros, que es responsabilidad compartida de él, su cuerpo técnico y los señores administrativos que sientan en el banco de emergentes. Ahí se sienta un montón de gente que uno no sabe para qué sirve. Y es más lo que estorban que lo que... Y está eso institucionalizado en todos los equipos. Hay cada personaje sentado en el banco, dándose ínfulas. Y esos son los que terminan perjudicando y en nada ayudan. Pero aquí el Paganini fue el técnico y como lo venían buscando desde hace rato. Nacional tiene que definir si va a permitir que sigan empoderados 2 o 3 jugadores, auspiciados y patrocinados por los hinchas, o si reacciona y hace un equipo. Si decide esto último, tiene que traer un técnico que use bien a esos jugadores. O sea, no puede traer a cualquiera. Tiene que perfil de jugadores, perfil de técnico, que se acomode la idea del técnico a esos jugadores que ya están, porque no hay tiempo ni hay posibilidades de contratar a ninguno otro. Bueno, es una pena, pero también es cierto que era muy difícil que Gandolfi siguiera. ¿Por qué? Porque le habían marcado desde hace rato cuando empezó a hacer algunas exigencias y no tenía el perfil del técnico anterior, que era bochinchero y tribunero, y eso a mucha gente le gusta. La otra tiene que ver con las modificaciones que se harían para la próxima temporada. Modificaciones naturales por aquello del Mundial de Fútbol. Y es que se comenzaría temprano, se terminaría temprano, se haría un torneo sin cuadrangulares. Es una pena porque eso es lo que le da la plata a los equipos. Se quitaría la fecha de clásicos, eso también le da plata a los equipos. O sea, se haría un torneo flash con eliminación directa y no cuadrangulares. ¿Qué? Porque hay que tener en cuenta que a los jugadores que sean llamados de los equipos o de los clubes se les necesita con tiempo, bloqueados. Pregunto, ¿para qué? Acaban de llevar a Dairo y a 3 de Nacional. ¿Y sabe cuántos minutos jugaron? 16. 11 Dairo y 5 Marino y Nestroza, que además se lo devolvieron lesionado al cuadro Atlético Nacional. Entonces vale la pena alterar tanto el campeonato por unos jugadores que al final no los van a llevar y que si los llevan, pues simplemente no los ponen a jugar. Bueno, en eso somos una republiqueta futbolera. En Palabras Mayores Plus, apostemos al juego de Betano. Y cierro con la frase, sigue siendo del profe Vilardo. A mí me encanta porque el profe Vilardo siempre dijo cosas normales, de la calle, obvias, ¿no? Pero que, por obvias que sean, muchos en su trabajo, en su función, no cumplen. Y muchos de ustedes creen que no tienen importancia. Las dice un campeón del mundo que ganó precisamente aplicando esa filosofía. No se puede ser amigo del jugador cuando uno es técnico. El equipo es lo primero. Y si hay que sacar a uno, el que sea, se saca. Juan, te están hablando. ¿Sabes quién es Juan? Sí, a ti, Juan, te están hablando. Hasta mañana. El analista número 1, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, El analista Carlos Antonio Vélez, número 1. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día, Carlos Antonio Vélez. toda la verdad. De B12, la radio digital 100% independiente. Esta es una producción de BC Media y Digital Stereo Studios, agencia de podcast y streaming.